Mi nombre es Andrea Bocasi, soy la jefa del Laboratorio Central del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, que está en Cava, y soy también representante o secretaria del capítulo bioquímico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y hoy vamos a hablar del cloruro. Me gustó el título de un ion silencioso o solapado o postergado, porque la realidad es que al cloruro mucha importancia no se le da. Y después de esta charla se van a dar cuenta que es muy importante el cloro. Por eso el título, un ion silencioso con funciones críticas. El cloruro es el anión extracelular dominante. Aproximadamente representa el 70% de los aniones en el organismo. Y está distribuido de la siguiente manera. En plasma tenemos entre 100 y 108 milimoles por litro, en los glóbulos rojos 70 milimoles por litro y en músculo esquelético apenas 2 milimoles o miliequivalentes litro. ¿Cómo ingresa el cloruro en nuestro organismo? Claramente a través de la dieta y complejado con el sodio en forma de sal. Entonces, el cloruro se ingiere por la dieta, en alimentos. No hay una recomendación, es muy difícil estimar cuál es el valor diario de consumo. Se cree que es 2,3 gramos, lo que representaría aproximadamente 65 milimoles día, pero esto es muy variable. Es variable en cuanto a la dieta, es variable en cuanto a la población. Hay población que consume menos sodio, otra más sodio. Hay alimentos que están digamos, pasados de cloruro de sodio y otros que no tienen. Los alimentos que nosotros compramos con conservantes tienen alto contenido de cloruro de sodio. Entonces, una vez que se ingiere este cloruro de sodio, pasa al tracto digestivo y se absorbe casi en su totalidad a través de canales de cloro, transportadores, cotransportadores, y solo una pequeña fracción se excreta por materia fecal. Luego, este cloruro se intercambia de acuerdo al balance ácido-base, el equilibrio ácido-base que tenemos en nuestro organismo, que tiene que ser un pH de 740, pero el cloruro tiene la capacidad, como yo les dije que tenía 70 miliequivalentes por litro en los glóbulos rojos, que frente a una acidosis o a una alcalosis, el cloruro entra o sale de los glóbulos rojos. Luego va al riñón y filtra libremente, casi el 99% de lo que ingerimos. Hay una reabsorción de cloruro, sobre todo a nivel del túbulo contorneado proximal, del asa ascendente de Henle, el túbulo distal y finalmente en los túbulos colectores queda la concentración final de cloruro y se excreta en orina menos del 1%. ¿Se escucha así? Sí. ¿Cómo está controlado el cloruro en el organismo? Por varios factores y por hormonas. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, el péptido natriurético atrial, el sistema nervioso simpático y también por factores que afectan el flujo renal y su reabsorción tubular. Esto es un repasito, digamos. Y esto es como aquellos que nos casamos y dijimos y dimos el sí, cuando promete acompañarlos en la salud y en la enfermedad, el cloruro también. En la salud y en la enfermedad está presente. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense el ion cloruro, cómo está distribuido en todo el organismo. En pulmones, en cerebro, en corazón, en músculo esquelético, en riñón, que juega un rol fundamental,
en el estómago. Ustedes saben que el cloruro es fundamental para la producción de ácido clorhídrico, para el control del pH gástrico, donde se activan enzimas para la digestión y la absorción de nutrientes. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una hipoclorhidria. Es decir, tenemos descenso de cloruro, por lo tanto el pH gástrico no alcanza el valor que tiene que alcanzar para que se produzca una digestión completa. Entonces, en cada uno de estos círculos van a ver todas las patologías que están asociadas con las discloremias. ¿Cuáles son las funciones que cumple este ion olvidado pero crítico? Equilibrio ácido-base para el mantenimiento del pH, regulación de la osmolaridad, mantenimiento de la electroneutralidad de las membranas, transporte de fluidos entre los compartimentos corporales y el mantenimiento del pH del jugo gástrico, como comentamos recién. ¿Cuál es la relevancia clínica del cloruro? Muchas, y van a ver. Lo que intento después de esta charla es que cuando hagamos el ionograma en el laboratorio no nos olvidemos de informar el cloruro. Porque muchas veces, y seamos sinceros, el cloruro no lo informamos. O da bien el sodio y el potasio, el médico no lo pide, el cloruro, o nosotros no los informamos, o no nos gusta cómo nos da con respecto al sodio y el potasio. Entonces, la idea de esta charla es que sepamos interpretar el valor del cloruro y empecemos a informarlo. Entonces, la relevancia clínica forma parte de las discloremias. Dentro de las discloremias, la hipo y la hipercloremia que vamos a ver. El anión GAP, fundamental, pero también en la fibrosis quística y en trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia, el cloro es muy importante. Vamos con la hipocloremia. ¿Cómo se define la hipocloremia? Como un cloruro sérico o plasmático por debajo del límite inferior de referencia. En el laboratorio donde estoy yo, el rango de referencia para el cloruro es 98 a 108. Puede ser que sea de 97 a 107, de 96 a 106. Si ustedes buscan, la literatura dice valores disminuidos de cloro. Esa es la definición de hipocloremia. Entonces, ¿a qué se debe esta hipocloremia? ¿Por qué un paciente puede tener hipocloremia? Por pérdidas digestivas, vómitos excesivos, prolongados. Recuerden que el cloruro forma parte del ácido clorhídrico del estómago. Por aspiración gástrica excesiva. Los pacientes que están hospitalizados muchas veces están sondados, tienen esa sonda nasogástrica. Eso también puede provocar la pérdida de cloruro. Pérdidas renales por el uso de diuréticos, síndromes tubulares renales, como por ejemplo el síndrome de Vater o de Schittelmann. Y la hipocloremia dilucional, el exceso de ganancia de agua pura, como ocurre en la insuficiencia cardíaca congestiva o en el síndrome inadecuado de hormona antidiurética, o exceso de ganancia de sodio. Y esto ocurre sobre todo en pacientes críticos donde son infundidos con bicarbonato de sodio. Acá les traje un algoritmo diagnóstico de hipocloremia del laboratorio. Está dividido en 3 slides porque la verdad es que no entraba en una sola y me gustaba que lo fuéramos viendo a fragmentos. La hipocloremia. Lo primero que tenemos que pensar o que ver es si el suero está lipémico o si el paciente tiene una hiperproteinemia. Si el suero está lipémico, lo vamos a ver visualmente, lo podemos llegar a ver. Pero si el paciente tiene una hiperproteinemia, por ejemplo, una enfermedad de Waldenström, una amiloidosis, un mieloma múltiple, eso no lo vemos nosotros a través del suero. Hay que hacer otros estudios. Sin embargo, eso va a interferir. Entonces, lo primero que tenemos que descartar, como vuelvo para atrás, perdón, a ver. Ahí está. Entonces, si el suero está lipémico
o por los antecedentes sabemos que el paciente tiene una macroglobulinemia o tiene un mieloma múltiple, tenemos que pensar que esto puede tratarse de una pseudo-hipocloremia. ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, si el suero está lipémico, lo sabemos. Acá tendríamos que hacer un ICE directo. Y después vamos a ver la metodología. Si no está hipertrigliceridémico o el paciente, los antecedentes, no tiene una gamopatía monoclonal, vamos a revisar la medicación. ¿Y qué medicación? Puede causar pérdida de cloro. Diuréticos, una infusión con bicarbonato, teofilina. La teofilina es una droga que se utiliza de segunda línea para pacientes que tienen asma y que muchas veces da vómitos. O solución hipotónica. Todo eso hace que pensemos en una hipocloremia. Si no ocurre esto, tenemos que verificar la función renal. ¿Qué hacemos? Urea, creatinina. Y acá tenemos dos escenarios posibles. Que la urea y la creatinina de normal o que la urea y la creatinina de alterada. Entonces pensamos que el descenso de cloro puede ser por una enfermedad renal. ¿Qué pasa si la urea y la creatinina da normal? Seguimos el algoritmo. Tenemos que determinar el sodio. Siempre la hipocloremia va acompañada de una hiponatremia. Si no es así, tenemos que pensar y aplicar otro algoritmo. Y tenemos que evaluar volumen. Entonces, acá, si determinamos natremia, podemos tener tres escenarios. Hipernatremia, una eunatremia o una hiponatremia. Si tenemos hiponatremia, dijimos que la hipocloremia va acompañada de un descenso de sodio. Tenemos que buscar la volemia del paciente. Un paciente que está chocado, que tiene un shock séptico, que tiene una deshidratación profusa, que está quemado, seguramente va a tener una hipovolemia. Pero podemos tener también un paciente con una volemia normal o hipervolemia. ¿Qué pasa si el sodio es normal y si el volumen es normal? Hay que estudiar el disturbio ácido-base. Y ahí nos va a servir el cloruro en orina. Entonces, podemos tener, o el paciente puede tener una acidosis, o puede tener un pH normal o una alcalosis. Si es una acidosis, puede ser con aumento de PCO2 y estamos frente a una acidosis respiratoria crónica, o un descenso de PCO2 y estamos frente a una acidosis metabólica. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un pH normal o tiene una alcalosis? Y acá podemos utilizar el cloro en orina. Lo ideal es orina de 24 horas. Y si el paciente está con diuréticos, suspender los diuréticos para ver si esta pérdida de cloruro está relacionada con los diuréticos o no. Aunque también se puede hacer en orina aislada. En un paciente que está internado en terapia intensiva, ¿vamos a esperar 24 horas para juntar el cloruro y para definir? No. Entonces ahí usamos una orina aislada. Y lo referimos a creatinina, relación cloruro-creatinina. Miren, si el cloruro es menor de 10 milimoles por litro o miliequivalentes, es una alcalosis sensible a cloruro y puede deberse a vómitos, a una diarrea crónica congénita, a una fibrosis quística o el uso de diuréticos. Y si el cloruro en orina es mayor de 20 milimoles por litro, estamos frente a una alcalosis resistente a cloruro. Y acá está el síndrome de Bartter o el síndrome de Schittelmann. Entonces, el cloruro en orina sirve para diferenciar y para orientar al médico hacia estas patologías. ¿Cuáles son las causas poco frecuentes de hipocloremia? La diarrea congénita por cloruro es una enfermedad genética, es un trastorno autosómico recesivo, donde hay una mutación en el gen SLC26A3, da diarrea acuosa, persistente, ácida y con alto contenido en cloruro. Acá hay pérdida de cloruro por diarrea. Y el diagnóstico confirmatorio es genético. Otra patología poco frecuente pero existente de hipocloremia es la enfermedad de Dent, donde es una
enfermedad monogénica donde hay mutación en el gen CLCN5, que es el transportador de cloro, está ligado al cromosoma X, por lo tanto la padecen los hombres y afecta a los túbulos renales. Y por último, el síndrome de Liddle, que tiene mutaciones en estos genes que ven acá, que produce hipertensión de inicio temprano por afectar el canal epitelial de sodio. Acuérdense que es un matrimonio cloruro-sodio, va acompañado. La relevancia clínica es la otra alternativa, es la hipercloremia. Y se define como un cloruro sérico plasmático por arriba del límite superior de referencia. ¿Y a qué puede deberse? A la administración de cloruros, la hipercloremia básicamente ocurre en pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque los transfunden con fluidos ricos en cloruro. Y la nutrición parenteral es otra causa de hipercloremia. Pérdida de agua, que puede ser renal o extrarrenal, dentro de la renal, pacientes con diabetes insípida, diuresis osmótica, uso de diuréticos, y extrarrenal, fiebre, quemaduras y diarrea. Pero también puede haber un aumento de reabsorción, donde encontramos la acidosis tubular renal, la falla renal o el uso de acetazolamida que se utiliza en pacientes que están edematizados. Acá hay un algoritmo de hipercloremia, pero acá lo primero que tenemos que descartar es la pseudo hipercloremia por el uso de bromuro, ioduro, salicilatos y me permito agregar tiocianatos, nitratos. Hay un caso en Estados Unidos de un intento de suicidio con nitrato de sodio. Entonces, es importante acá el anion gap. Frente a esta pseudo hipercloremia, el cálculo del anion gap si da muy negativo. Por ejemplo, 38 menos 20, menos 40, tenemos que pensar que esto no es algo del paciente, sino que lo que hizo el ion selectivo de cloruro es medir otro anión. ¿Ok? Una vez descartado esto, bueno, este es otro tema. Hay pacientes con miastenia gravis que están tratados con bromuro de piridostigmina y puede interferir en el dosaje de cloruro. Por lo tanto, en el laboratorio es muy importante conocer la medicación que recibe el paciente y cuál es el diagnóstico. Una vez descartado esta pseudohipercloremia, volvemos a revisar la medicación. Bueno. ¿Cómo voy para atrás? Ahí está. Entonces, de nuevo, evaluamos volemia y función renal. Vamos a tener hipovolemia, euvolemia, hipervolemia. Si el paciente está con una volemia normal, hay que evaluar el estado ácido-base, y si está con una hipervolemia, seguramente se trata de una acidosis hiperclorémica. Volvemos a este escenario, estado ácido-base normal, pH 740, o alcalosis, o acidosis, y acá tenemos la acidosis hiperclorémica, y hay que determinar potasio. Si el potasio está bajo, tenemos una acidosis hiperclorémica con pérdida de bicarbonato. Si el potasio está normal o alto, una acidosis también hiperclorémica. No me confundí, es lo mismo, pero acá tenemos con pérdida de bicarbonato. Bien. La otra relevancia clínica, sumamente importante, es el anion gap. Y otro cálculo que se puede hacer con el cloruro es el cloruro esperado versus el cloruro medido. Y eso también nos va a ayudar mucho. ¿Qué es el anion gap? Es un parámetro clínico que se calcula a partir de los valores de electrolitos obtenidos en una analítica de sangre y que permite estimar la concentración de aniones no medidos en plasma. Acá tenemos, siempre se tiene que mantener la electroneutralidad. Fíjense la lista de aniones y la lista de cationes
la suma es igual, 155 miliequivalentes litro. Esto es lo que no se mide y que lo podemos estimar a partir del anion gap. El cálculo es este, ya lo deben conocer. Suma de cationes menos la suma de aniones. Este es el valor normal de anion gap, 12 más menos 2. ¿Qué pasa? Suele utilizarse la fórmula simplificada, no teniendo en cuenta el potasio, porque el potasio, la concentración es despreciable al lado de los 140 que tenemos de sodio. La interpretación es la misma. El resultado es 12 más menos 2. Y la utilidad clínica es identificar y tipificar las acidosis metabólicas. Y acá tenemos un ejemplo visual. Fíjense, un anion gap normal, 142 de sodio, 108 de cloro, 24 de bicarbonato y un anion gap de 10. Dijimos que 12 más menos 2 está bien. ¿Qué pasa en un anion gap aumentado? Tenemos normal el cloro, normal el sodio, bajo el bicarbonato y el anion gap es de 20. Esto sería la típica acidosis con aumento de ácidos orgánicos que va a estar reflejado por el anion gap. Y en el último gráfico tenemos 142 de sodio, fíjense el cloruro 118, baja el bicarbonato y el anion gap es normal. Entonces acá es una hipercloremia con descenso de bicarbonato. Nada, estos son ejemplos para que los vean visualmente. El cloruro esperado versus el cloruro medido. Esto también nos da una información. El cloro esperado siempre es una estimación de 0,75 por el sodio, ¿sí? Entonces, fíjense esto. Les traje un ejemplo de un paciente con acidosis metabólica, cuyo ionograma es 123 de sodio, 2,3 de potasio, 105 de cloruro. Para este sodio, ¿está bien este cloruro? No, si yo les digo que el cloruro esperado es 0,75 por la concentración de sodio, el cloruro esperado es 92 para este sodio. Entonces, el cloruro que nosotros medimos es 105, pero el que se espera por esta concentración de sodio es 22. Entonces, esto también nos orienta a pensar que es una acidosis metabólica hiperclorémica. Y ahora, lo último, que quizás no lo tenemos en cuenta o no lo tenemos en mente en la práctica diaria porque estamos en el laboratorio clínico, la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética hereditaria autosómica recesiva donde está mutado uno de los transportadores de los canales de cloro, que es el CFTR, que está ubicado en el cromosoma 7, en el brazo, en la parte Q. Este gen codifica para una proteína que actúa como canal de cloruro en las membranas de las células epiteliales de pulmones, páncreas, intestino y glándulas sudoríparas. Esta mutación genera una proteína defectuosa en su función como canal de cloruro. Entonces se altera el transporte del cloruro y del agua y provoca estas secreciones espesas que tienen estos chicos, viscosas en los órganos afectados. La mutación más común en ese gen es la F508, es una deleción, y es responsable de alrededor del 79% de los casos de fibrosis quística en Argentina. Estos pacientes presentan infecciones respiratorias crónicas porque tienen secreciones espesas, tienen insuficiencia pancreática y mala absorción, tienen alteraciones en la fertilidad y tienen elevada concentración de cloruro en el sudor. Y el diagnóstico se hace con test del sudor, identificación de estas mutaciones y análisis funcional de este CFTR.
No sé si alguno hizo test del sudor, alguna vez, hace mucho, les decíamos a las mamás que trajeran a los niñitos con abrigo y con la mamadera para que transpirasen, ¿no? Entonces, el test del sudor es el gol estándar para el diagnóstico inicial de la fibrosis quística. Se basa en el defecto de este canal que impide la correcta reabsorción de cloruro y sodio en los conductos de las glándulas sudoríparas. En personas sanas, el sudor primario que se produce es modificado al pasar por los conductos el cloruro y el sodio que se reabsorben y queda un sudor más diluido. En estos chiquitos o en estas personas, como hay falla en la reabsorción en estos canales, el sudor final queda con alta concentración de cloruro y de sodio. ¿Cómo es el procedimiento? Más o menos esta no es la idea de esta charla de contarles cómo se hace, pero bueno, se estimula la sudoración aplicando pilocarpina en la piel, generalmente en el antebrazo, usando una corriente eléctrica suave que se llama iontoforesis, y se recoge el sudor en un soporte de gasa, papel de filtro, y ahora hay unos dispositivos que se llaman macroduct, y se mide después la concentración de cloruro. Cuando yo lo hacíamos en papel de filtro. Entonces, lo que se hacía primero es pesar un recipiente estéril donde se colocaba un papel de filtro, se pesaba eso, se sometía al niño al test del sudor, se colocaba, después de la estimulación con pilocarpina, el papel de filtro y se lo tapaba con un nylon, con un film, y después ese papel de filtro se volvía a pesar, porque hay una determinada cantidad que tiene que pesar de concentración de cloruro para poder llevar adelante la prueba. La interpretación de los resultados, bueno, un cloruro mayor o igual de 60 confirma una fibrosis quística. Obviamente que el paciente tiene que tener sintomatología, ¿no? Y por eso el médico lo manda a hacerse un test del sudor. Un cloruro entre 30 y 59, una probable fibrosis quística, y acá requiere estudios genéticos adicionales. Y un cloruro menor de 30 es raramente probable que tenga una fibrosis quística. Y esto, interesante, una vez la escuché a una profesora, Silvia González, que es una maestra en lo que es medio interno, cómo se puede utilizar el cloruro en los casos de anorexia y bulimia nerviosa. Estos adolescentes, niños, jóvenes, emplean conductas para regular su peso, inducen el vómito, usan excesivos laxantes y diuréticos, hacen ejercicios excesivos, consumen anfetaminas para suprimir el alimento y a menudo niegan estas conductas. Cuando se los interroga, usted tomaste algo, tomaste diuréticos, tuviste vómitos, siempre lo niega. Entonces, una herramienta muy útil es medir el cloruro en orina. Entonces, si el cloruro en orina aislada es menor de 10.000 equivalentes litro, probablemente este paciente o esta paciente esté perdiendo cloruro por vómitos. Otro índice es el sodio urinario sobre cloruro urinario mayor de 1.16 y también permite reconocer más del 50% de los casos de bulimia. Fíjense en todo este recorrido de la charla, qué interesante es el uso del cloruro. ¿Qué usamos para medir el cloruro? Ion selectivo, ¿sí? Electrodos de ion selectivo, pero hay dos, el ICE directo y el ICE indirecto. El ICE directo está en equipos multiparamétricos de gases y en analizadores de electrolitos y en los POC, ¿sí? En los Point of Care que se usan bedside en las terapias intensivas. En cambio, el ICE indirecto está en los autoanalizadores de química. Ventajas y desventajas de cada uno. El ICE indirecto, ¿sí? ¿Qué pasa? La muestra es sometida a una predilución antes de determinar sodio, cloro y potasio. Entonces, esta muestra es afectada por desplazamiento de agua plasmática en muestras con niveles elevados de lípidos o proteínas. Esto es un fenómeno conocido como efectos de exclusión de electrolitos.
más o menos en la muestra hay un 93% de agua plasmática y un 7% de sólidos. ¿Qué pasa cuando tenemos hipertrigliceridemias o hiperproteinemias? Este 7% puede llegar hasta un 20% y el agua plasmática cae a un 80%. Entonces, ahí hay un problema y la pseudohipocloremia es por este inconveniente con el ICE indirecto. Por eso les digo que si tenemos un equipo de backup de ICE directo, podemos solucionar ese inconveniente. Por ejemplo, acá les traje un par de ejemplos gráficos. En una colestasis, donde hay aumento de lípidos, el cloruro puede estar disminuido, pero no porque el paciente tiene una hipocloremia, sino una pseudohipocloremia porque está aumentado el nivel de lipemia en sangre. En un mieloma múltiple, que es una paraproteína, y aumento de proteínas que nosotros visualmente no lo vemos en el suero o en el plasma. Y está disminuido el cloro por ICE indirecto y también es una pseudohipocloremia. Y en pacientes críticos también suelen tener bajas proteínas. ¿Cuántos pacientes encontramos en terapia intensiva con albúmina por debajo de 4? Yo creo que la mayoría. Un paciente cirrótico, si tiene 3 de albúmina, es mucho. Bueno, entonces en estos pacientes el cloruro está aumentado y acá estamos frente a una pseudo-hipercloremia. Entonces, ojo, en estos casos deberíamos usar ICE directo. El ICE directo, la ventaja es la medición de electrolitos que se lleva a cabo sin una dilución previa. Entonces no tenemos ese efecto de la corrida de agua, el reemplazo de agua por triglicéridos o por proteínas. Y los resultados son más rápidos, ya sea por el autosampler o porque tenemos acá un dispositivo donde podemos pasar la copita, el suero. Y finalmente, algunas conclusiones. El cloruro es un ion silencioso, yo diría opacado por el resto de los iones, y tiene funciones críticas. Representa un pilar fundamental en el equilibrio ácido-base. Juega un rol clave en el diagnóstico de la fibrosis quística. Permite alertar conductas en ciertos trastornos alimentarios y su determinación puede ser desafiante algunas veces, pero no imposible. Entonces, empecemos a informar y a educar a los médicos que el cloruro es un ion importante. Nada más.